Egun on guztioi eta mila esker denei gaurko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan kongresu interesgarri bat aurkeztea etorri gara, desgaitasuna, eskubideak eta inklusioa elkartuz nazioarteko kongresua. Kongresu hau nola ez, elkarteak antolatu du, eta horregatik daukagu gure artean Marcelino Iriondo, elkartuko presidentea, eta Mikel Malkorra, elkarturen zuzendaria. Berak, batez ere Mikelek emango ditu gero zehaztasun gehiago, baina bai esan kongresu hau azaroaren 7 eta 8 izango dela Kurtsalean, Euskal Herriko estatuko eta nazioarteko adituek parte hartuko dutela bertan, eta azpimarratu aukera hau aprobetxatuz ere Gipuzkoan gizarte politiketan eredu propio bat dakagula, eta eredu honen ezaugarri nagusienetako bat da hirugarren sektorearen indarra, ez? Eta honen adibide esanguruena bat da elkartu, ez? Elkartu da indarra honen adibide garbiena, segurazki. Aurten urte berezia da elkartuarentzako, 40 urte betetzen duelako gizarte inklusibo baten alde lan egiten, eta oso azkar esaten da, baina luzia da bidea, asko egin dezute, eta horregatik zoriondu eta eskertu, ez? 40 urte hauetan egin dezuten lan guztiagatik egunez egun, ez? Ziur naiz nire partetik, aldunditik, aurrera ere jarraituko degula elkarlanean, gizarte inklusibo baten alde lan egiten, azken finean hori dela gure helburua, ez? Gizarte osoaren bizikalitatea hobetzea, eta hor erronka horrekin bat egiten dugu. Decía que, hoy venimos a presentar un congreso internacional que se va a celebrar el próximo 7 y 8 de noviembre, Elkartuz, Diversidad, Derechos e Inclusión. Va a contar con expertos tanto del ámbito de Euskadi como el nacional y expertos internacionales, y, como no, puede ser de otra manera, está organizado por Elkartu. Por eso tenemos a Marcelino Iriondo, presidente de Elkartu, y también a Mikel Malkorra, director, que nos explicará con más detalle los pormenores de este congreso, que esperemos sea muy exitoso. Pero decía también que el 2019 es un año especial para Elkartu. Son 40 años trabajando por la inclusión y 40 años que se dice pronto, pero que son muy largos, día tras día. Una lucha diaria y, afortunadamente, gratificante también ver los resultados de esa lucha diaria, los avances que se han producido gracias, desde luego, como no, al trabajo que realiza Elkartu como motor de este avance en la inclusión. Sí, señalar que en Guipúzcoa tenemos un modelo particular de abordar las políticas sociales, y que igual la característica más destacable es la fortaleza que tiene el tercer sector, y desde luego Elkartu es uno de los ejemplos más claros de esa fortaleza y de esa capacidad de tracción, y en ese sentido sí aprovechar esta ocasión para felicitar por el trabajo realizado y agradecer sobre todo estos 40 largos años de trabajo a todas aquellas personas que han arrimado el hombro desde el voluntariado, desde las diferentes directivas en estos años a Elkartu, ¿no?
Yo creo que esa forma parte de la identidad, de la seña de ser de Guipúzcoa. Igual, si os parece, le pasaría la palabra a Miquel para que nos diera cuenta un poco de en qué va a consistir este congreso. Sakatuko eso. Kaixo egun guztioi, maitik aipatu duen bezala, urte berezi da guretzako, elkartuk 40 urte betetze ditu, eta bizkatorren arira, gehien bat bi ekimen egia antolatzen, ez? Batetik liburu bat gauzatzen egia, nun jasoko dugun gure hilbide guztia, 40 urte hauen hilbide osoan landu ditugun gaiak eta bar, eta izango da gure ustez, bizkata argazki oso esanguratsua, nola zen Gipuzkoa duela 40 urte, eta nolakoa den gaur egun, ezta? Gehien bat inklusio mailan. Gure ustez izango da baita ere tresna oso garrantzitsua, ezta? Eta bestalde, kongresua. Aipatu dudan bezala, urte oso garrantzitsua da, eta guretzako kongresua aitzaki egokia da, hitz egiteko, aztertzeko eta erronkak planteatzeko gizarte politikaren inguruan, ezta? Eta bizkatorren arira antolatuko dugu kongresua. Lehenik eta den baita ere, eskerrik asko Fondari, kongresu hau antolatzeko ematen digun laguntzagatik, eta baita ere nola ez beste erakunde publikoei, bai Donostiako Udaletxea, eta baita ere Eusko Jaurlaritza, ezta. Kongresua kursoaren izango da, azaroak 7 eta 8an, eta jorratuko ditugun gaiak gehien bat lau izango dira, ezta. Batetik irisgarritasun unibertsala, baita ere hezkuntza inklusiboa, enplegu arrunta inklusiboa, eta baita ere bizimodu independentea, ezta. Eta hori baino lehen, izango du baita ere ponentzia orokor bat, izlari uste dugu izango dela garrantzitsua baita ere, Miro Griffith, Inglaterratik etorriko da, eta bere perfilagatik eta ezagutzagatik uste dugu izango dela baita ere oso garrantzitsua. Eta baita ere, azkeneko ponentzia baten bitartez, aztertuko ditugu, esperientzia, proiektu, edo politika nazioartekoak eta berritzaileak ikusteko pixkat zerronka ditugun, Gipuzkoa baina baita ere pixkat gure kolektiboko inklusioa lortzeko. Hori izango da pixkat kongresuaren edukia jorratuko duguna, ezta. Comentaba que para Cartu es un año importante. Cumplimos 40 años desde que nos constituimos en aquella asamblea de 1979 y para abordar este año estamos organizando sobre todo dos acciones. Por una parte estamos elaborando un libro en el que estamos recopilando cuál ha sido el trabajo y la función de Cartu y sobre todo con esa perspectiva de función transformadora desde el punto de vista social, ¿no? Que es lo que define a Cartu. Somos una entidad cuyo objetivo principal es transformar la sociedad para conseguir una sociedad más accesible, más inclusiva y que garantice la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. Entonces, el libro creemos que va a ser una buena foto de cómo era Guipúzcoa hace 40 años, desde el punto de vista de la inclusión, o en este caso, más que la inclusión, de la marginación y exclusión de las personas con discapacidad, y cómo es hoy en día Guipúzcoa desde ese punto de vista, y cómo el Cartu ha contribuido, junto con el resto de agentes e instituciones públicas, a que hoy en día Guipúzcoa sea una sociedad más accesible, más inclusiva y que garantice más y mejor la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, ¿no? Y junto con el libro, pues también otro hito importante para nosotros este año va a ser organizar el Congreso. El Congreso El Cartuz, en discapacidad, en derechos e inclusión, que se celebrará en el Cursal los días 7 y 8 de noviembre. Abordaremos en este Congreso, y sobre todo con una mirada de futuro, no tanto lo que se ha hecho, sino lo que tenemos que hacer de cara al futuro para garantizar de manera más efectiva la inclusión de las personas con discapacidad. Abordaremos 4 ámbitos especialmente. Por una parte, la accesibilidad universal, también la educación inclusiva, el empleo ordinario y el modelo de vida independiente. Los 4 temas representan muy bien lo que el Cartu trabaja, ¿no? Y además el enfoque de derechos que aborda el Cartu. Es decir, no abordamos solamente la educación, el empleo o los modos de vida, sino abordamos la educación inclusiva, el empleo inclusivo y también el modelo de vida independiente junto con la accesibilidad universal, ¿no? Y junto con ello también ofreceremos una ponencia por parte de Miro Griffith, profesor de la Universidad de Leeds de Inglaterra,
y bueno, pues que abordará cuestiones como lo que es el modelo de inclusión, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también el papel que tiene el movimiento asociativo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y también contaremos para acabar el Congreso con una ponencia en la que se reflejarán pues, experiencias, modelos o proyectos internacionales de otros ámbitos que también abordan la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, creemos que en todas las mesas habrá ponentes tanto de Euskal Herria como nacionales como también internacionales que bueno, van a aportar mucho en los objetivos que pretendemos abordar. Nos parece que el Congreso es una oportunidad importante, no para el Cartu, ni tampoco para las personas con discapacidad, sino para Guipúzcoa, para analizar y abordar cómo estamos y sobre todo cómo queremos estar y cómo abordarlo, como decíamos, para conseguir de una manera más real y efectiva la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Sí comentar, antes decíamos que el Congreso será los días 7 y 8 de noviembre. Ya a partir de hoy está abierto el periodo de inscripción. La inscripción se puede realizar en la página del Cartu, en la página web del Cartu, en el cartu.org. También hemos preparado una página propia para el Congreso, el cartu.org/elcartuz, que el Cartuz es el nombre del Congreso. Entonces, a través de esta página del Congreso, junto con noticias, junto con información de los ponentes, contenidos del Congreso, pues también se puede realizar la inscripción. Bueno, son un poquito lo que queremos abordar en el Congreso y bueno, agradecer nuevamente pues, sobre todo pues, a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Departamento de Políticas Sociales pues, la colaboración, no solamente para el Congreso y para este año especial, sino también pues, en este recorrido de 40 años que bueno, pues, si podemos transmitir que estamos mejor que hace 40 años, pues no es por supuesto solamente por el Cartu, sino porque bueno, todos conjuntamente pues, hemos trabajado que estemos como estemos, aunque todavía pues como por supuesto pues queda mucho por conseguir. Es que yo quiero decir que, por ejemplo, yo mismo estoy trabajando en Eibar, empecé en el año 1985, que ya me incorporé enseguida a El Cartu y ahí he estado luchando toda la vida con el Bajo Deba y El Cartu y ha sido pues una tarea que igual no se ve mucho porque es un trabajo de plantear en los ayuntamientos y en distintas y una lucha continua porque igual hacían una acera bien pero no había detalles que la obra no estaba realizada bien, tenías que reclamar y tenías que andar siempre en la lucha. Y esa lucha, pues, aunque hoy los jóvenes que han nacido posteriormente no lo vean claro, nosotros está casi todo hecho, pero faltan muchas cosas todavía por hacer y hay una diferencia brutal entre lo que de aquellos años, como teníamos los pueblos y eso, como tenemos hoy en día. Nos falta un montón de cosas, pero la lucha está siempre es continua. Si te paras, adiós. Si te paras, retrocedes. Claro. Vale. Comentábamos bueno, los ámbitos que vamos a abordar en el Congreso. Bueno, señalamos un poco los ponentes que pueden ser principales. La ponencia de marco la ofrecerá Milo Griffith, comentaba que es profesor de la Universidad de Leeds de Inglaterra. En la mesa de acceso universal tenemos a personas como Rafael de Asís, de la Universidad Carlos III de Madrid, Arantxa González, de la Universidad de Mondragón, que abordará el tema de diseño universal. También vendrá un profesional de arquitectura del Centro CEAPAT de Madrid y también pues, Ramón Lamiel, que es del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona. El ámbito de la educación inclusiva, pues trabajaremos un poco la visión institucional de cómo podemos abordar el paso de lo que es la educación integradora a la educación inclusiva, ¿no?
y están ahí presentes tanto el gobierno vasco como también la UPV y también pues, Rafael Mendía, que fue también una persona protagonista en su momento en la década de los 80, pues en ese tránsito de lo que era la educación especial a la educación ordinaria en Euskadi. En el ámbito del empleo abordaremos un poco la cuestión estadística de cómo estamos las personas con discapacidad a nivel estadístico desde el punto de vista de la empleabilidad. Estará Raquel Sanz del SIS. También Patricia Cuenca abordará cómo se regula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la cuestión del empleo. Patricia es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Estará también de la Universidad de Deusto Francisco Javier Arrieta, que analizará pues, qué experiencias, tanto nacionales como internacionales, existen que abordan lo que es la promoción del empleo inclusivo, del empleo ordinario. Y finalmente pues, Tomás Arrieta, del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, pues analizar el papel que tienen tanto los sindicatos como las empresas para impulsar el empleo inclusivo. Damos una importancia especial en el segundo día del Congreso a lo que es el modelo de vida independiente. Creemos que Guipúzcoa fue hace 15 años referente, pionero en el impulso de este modelo a través de la creación del programa de vida independiente. Y bueno, creemos que estamos en un momento tan importante para dar un cumplimiento efectivo a lo que marca la Convención y para eso pues tenemos por una parte una ponencia del Instituto de Vida Independiente de Suecia. Viene Rita Lena Carlsson, que analizará cómo se aborda la vida independiente y especialmente pues, la figura del asistente personal en Suecia, que es un país referente en este modelo. Y luego en la mesa de este ámbito estará Joseba Zalakain, que expondrá qué retos podemos o cómo podemos abordar el reto de mejorar la situación económica de las personas con discapacidad para que eso permita desarrollar proyectos de vida independiente, que es uno de los factores más importantes para garantizar este derecho. También Marga Sáenz y Toni Galiano, del Instituto de Personas con Discapacidad de Barcelona, analizará el papel que tiene la vivienda para garantizar el derecho a la vida independiente. Y tendremos también la presencia, en este caso a través de un vídeo, del Gobierno de Uruguay, que expondrá cómo aborda el sistema de cuidados de Uruguay la figura de la asistencia personal. Gestionan ellos una bolsa de asistentes personales. Y también Agustín Nuete, de la Universidad de Salamanca, pues bueno, pues abordará un poco la rentabilidad económica de este modelo de vida. Y también pues tendrá presencia en esta mesa el programa de vida independiente de Guipúzcoa, que como comentamos pues fue referente por parte del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación hace 15 años. Y bueno, creemos que es importante pues analizar cómo estamos y qué retos tenemos para incluso impulsar este programa. Y finalmente pues Eduardo Díaz, del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, pues como antes decíamos, abordará qué experiencias o proyectos o modelos internacionales existen para abordar mejor la inclusión de las personas con discapacidad, para analizar pues, qué elementos pueden existir para incorporarlas incluso pues, en las políticas sociales de Guipúzcoa y Euskadi. Galderaren bat. Esan dezute liburu bat prestatzen ari zatela, liburu hori noiz argitaratuko? Bueno, aurten argitaratuko dugu liburu hori, eta bueno, aipatu dudan bezala jasoko du elkarturen historia osoa, bai nola sortu zen federakuntza, ez bakarrik lehenengo asanbladan 1979 urtean, baizik eta aurreko prozesu guztian izan zen, nola zen Gipuzkoa gizarte politika mailan, nola jorratzen zen sozialki indikatasuna, nola zen indikatasunaren inguruko irudi soziala, eta gero ondoren noski nola sortu zen federazioa, nola antolatu zen hasiera baten, ze gai jorratu genitun, eta gero joango gara pixkat urtez urte, aipatuz mugarren nagusiak, ezta? Liburuaren helburua ez da inbeste azaltzea datuak eta baizik eta azaltzea zen neurrian izan garen eragile bat, lehen aipatu dugun bezala Gipuzkoako gizartea eraldatzeko pixkat egin dugun funtzio horretan, ezta? Oda, nola zen inklusion mailan Gipuzkoa 40 urte, eta nola den gaur egun, ez bakarrik elkartuei esker, baizik eta baita ere beste eragilei esker eta baita ere bereziki erakunde publikoei esker,
nola den gaur egun Gipuzkoa, ez. Besterik? Mila esker. Hasta luego. Mila esker.